Y como es usual aquí, ponemos en perspectiva una de las noticias de la agenda del día y por ello saludamos en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida. Feliz Gracias, viernes. Andrés. Buenas tardes, gracias. Marta, hoy entre tantos grandes titulares nos vamos a concentrar en Perú porque el país es el país más inestable de la región latinoamericana en lo que se refiere a lo político. Y en la noche de ayer y la madrugada de este viernes volvió a dar muestra de ello. Sí, Andrés, la presidenta o ya expresidenta Dina Boluarte, desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 hasta hoy, nunca gozó de ningún momento especialmente boyante. Un mandato sin elecciones, lleno de polémicas que la llevaron a tener de media un 2% de popularidad. Ayer, en una sesión nocturna del Congreso peruano, la oposición se unió en bloque para echarla mediante el procedimiento de incapacidad moral permanente. Un recurso ampliamente usado en Perú, ahora vamos a verlo, y la ya exmandataria le echó la culpa a las fuerzas oscuras en medio de una de las crisis de seguridad nacional más importantes de los últimos años. Escuchemos. La delincuencia en estos días va a menguarse un poquito, porque no me quepa la menor duda que detrás de toda esta situación y de todo este aparato armado hay algunos intereses y manos negras. Como decía, Dina Boluarte se elevó a la primera línea de la política peruana el 7 de diciembre de 2022. Antes era la vicepresidenta de Pedro Castillo, el presidente de izquierda acusado de dar un autogolpe de Estado y después vacado por el legislativo. Esto hizo que Boluarte se convirtiera en la primera mujer en ponerse la banda presidencial en Perú. Pero las promesas incumplidas de adelanto electoral y renuncia, entre otras cosas, desataron unas sangrientas protestas a finales de 2022, principios de 2023, altamente reprimidas por las fuerzas de seguridad que dejaron al menos 60 muertos, según la defensora del pueblo. La mandataria recibió denuncias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso Amnistía Internacional por el uso excesivo de la fuerza, calificando las muertes de posibles ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, algo que ella siempre negó. Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas. Dina Boluarte rechazó las acusaciones y culpó al expresidente Castillo, que está en prisión, de esos hechos. No obstante, la Fiscalía abrió una investigación contra su gobierno por presunto homicidio calificado. Pero esto no fue todo. Ha sido un mandato marcado por escándalos de presunta corrupción, como el llamado Rolex Gate, que descubrió que la mandataria tenía relojes de alta gama no declarados, y así como el llamado cofre presidencial, una investigación periodística que decía que Boluarte supuestamente guardaba dinero en efectivo y joyas en una caja fuerte en el Palacio Presidencial, algo que también negó. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes. Respecto a las joyas, queridas hermanas y hermanos del Perú, todo lo que han dicho es falso. Un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas, marca Van Cleef de $70.000. Totalmente falso. Luego fue acusada de usar vehículos y personal del Estado para trasladarse a clínicas privadas donde se realizó cirugías estéticas. Y en agosto de ese año el Tribunal Constitucional puso en suspenso todas las causas en su contra hasta el final de su mandato. Ahora la Fiscalía le exige no irse del país en 36 meses para retomar esas investigaciones. Y entre un escándalo y otro, la violencia homicida creció en un 30% en Perú entre 2023 y 2024. Boluarte declaró más de 15 estados de emergencia, se redobló la presión de los policías en contra de esos manifestantes que han sido habituales a lo largo de estos últimos años y el país no se ha logrado estabilizar. Todo ello le ha llevado hoy a la puerta de salida.
Un historial de escándalos nutrido, Marta, que seguro nos dejará más titulares en el futuro, pero por ahora vamos a concentrarnos en el nuevo presidente, y es que este nuevo mandatario interino, hay que decirlo, estará allí antes de las elecciones o hasta las elecciones programadas para 2026. Sí, Julio, concretamente hablamos de José Gerí, un abogado de 38 años que hace unas horas, en medio de este caos legislativo, se colgó la banda presidencial interina. Gerí, que regía como presidente del Congreso, lleva consigo la mancha de una denuncia por presunta violación sexual a inicios de año, que sin embargo se archivó hace apenas 2 meses. También enfrenta algunas acusaciones de corrupción y ya ha dicho que su lema, hasta lo que dure su mandato, es declarar la guerra a la delincuencia. Veamos. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Bien, como lo decíamos, si nada cambia, si nada pasa allí en Perú, se espera que él esté allí hasta julio de 2026, cuando se celebren estas elecciones. Ahora hablemos de esta llamada vacancia por incapacidad, una figura constitucional, Marta, llena de vacíos legales, pero muy recurrente en la política peruana. Más de lo que algunos quisieran, Andrés. Es un recurso que está contemplado en el artículo 113 de la Constitución y que dice que un presidente puede dejar de serlo si el Congreso evalúa que tiene una incapacidad moral o física de forma permanente. Pero para esto no hace falta mostrar ninguna prueba, sino una votación del Congreso. Para presentar la moción de 130 diputados que tiene el Congreso de Perú, se tienen que recoger al menos 26 firmas. Después, para que se admita a trámite esa vacancia por incapacidad moral permanente, se requieren 52 firmas de legisladores del hemiciclo, y para que efectivamente se lleve a término y se apruebe, tienen que votar a favor una mayoría calificada, o sea, 87 de 130 diputados. Ayer Dina Boluarte arrasó por mayoría esa votación. Así, el Congreso puede echar al presidente. Ya ha pasado concretamente 4 veces en la última década, pese a las críticas de la CIDH, entre otros organismos, a este mecanismo. La CIDH ha señalado en distintas oportunidades que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, insta al Estado una vez más a que por medio de las autoridades competentes avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho. Ahí vemos, Marta, que vacar a un presidente por esta vía es relativamente fácil en Perú, pero este ha sido el ingrediente principal también para la inestabilidad del país andino. Sí, y también la corrupción, Andrés. Son 2 elementos centrales de esta incertidumbre casi perpetua en la que vive la política de Perú recientemente. Son 8 presidentes en los últimos 10 años. Ollanta Humala, condenado por un delito de lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski renunció ante amenazas de vacancia y tiene investigaciones por el caso de corrupción Odebrecht. Martín Vizcarra, vacado por incapacidad moral y acusado de corruptelas con las vacunas del COVID. Manuel Merino renunció 5 días después de asumir el cargo por el rechazo social a su presidencia. Francisco Sagasti llegó a transicionar a un país en llamas. Castillo Pedro ganó las elecciones, dio un autogolpe y fue cesado. Dina Boluarte, ya sabemos. Y en general, un panorama muy complejo que deja una desafección social sin precedentes en Perú. Bien, por último, Marta, en medio de este caos ejecutivo y de cara a las elecciones del año que viene, ¿quién sale beneficiado en todo esto? Bueno, pues quien sale beneficiado es el voto en blanco. Según las últimas encuestas, más del 30% de los peruanos se inclina por no votar a ningún candidato en los comicios presidenciales del año que viene. Y de entre los más opcionados, aunque con menos de un 10% de intención de voto, están el alcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, y la siempre polémica y multiacusada Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Un panorama sin mucha luz en estos momentos para un país que ahora mira hacia el pasado. Sí, sin duda una crisis como ninguna otra, y solo la podríamos comparar, me atrevo a decir, con lo que está pasando actualmente en Francia, si podemos decirlo, no tan grave, pero sí, pues algo parecido. Diferente cariz, pero lo que está pasando con los primeros ministros. Claro que sí. Marta, muchas gracias por este contexto. Gracias, Andrés. Nos vemos.